Estamos frente a la versión número 16 de Angular y en este video te voy a comentar las 5 características más importantes de este release, así que vamos a empezar. Estamos frente a la versión número 16 de Angular y en esta versión trae cambios bastante interesantes que ponen la mesa en forma de previsualización, en forma de un preview hacia los desarrolladores para ver nosotros cómo reaccionamos a estos nuevos cambios. Además que propone varias cosas interesantes que pueden cambiar la forma en cómo nosotros construimos aplicaciones de Angular hacia futuro. Pero recuerda que Angular sigue manteniendo su promesa y sigue siendo retrocompatible. ¿Qué quiere decir? Que igual estas novedades las podrías aplicar, pero también podrías seguir trabajando con lo que ya tienes en tu proyecto. Así que no siendo más, vamos a empezar precisamente con esos cambios y ver qué trae esta nueva versión. Empecemos a hablar por lo evidente y es lo más fuerte que Angular trae en esta versión, la 16, y es un nuevo modelo de reactividad. Realmente él propone cambiar su estrategia a algo llamado signals o señales y cambia drásticamente cómo el framework reacciona a los cambios. Si quieres saber más a cómo funciona esto en profundidad, yo subí un video en específico de hablar cómo funciona en este momento el modelo de reactividad de Angular y cómo funcionaría ahora con signals. Pero precisamente en ese momento era como un trabajo preliminar, pero en la versión número 16 ya lanzaron una API con la cual ya podemos empezar a utilizar en nuestras aplicaciones. Y vamos a hacer un ejemplo pequeño de cómo funciona este modelo reactivo. Acá voy a hacer un demo bastante sencillo de estas nuevas primitivas reactivas. Y recuerda, más o menos nosotros teníamos una declaración de variables de esta manera, por ejemplo name igual a Nicolás, y básicamente aquí cambia, hago el render de eso y yo puedo tener un botón, por ejemplo, con una función como setName. Vamos a tener esta función y yo puedo cambiarla de esta manera, ¿no? This.setName igual a otro, ¿no? Y cuando yo ejecuto esa acción, entonces aquí, por ejemplo, ahora voy a poner un botón. Vamos a poner un botón por acá, ponemos este botón y le decimos set, ¿no? Como de o change, ¿no? De cambiar. Vamos a ponerla por acá. Y ahora vamos a ir hacia un clic y luego entonces ejecutamos nuestro set name. Listo. Entonces ahí le damos change y pues cambia, ¿no? Ese es un modelo de reactividad actual en el framework. Y tiene muchas cosas por detrás, como que al final está corriendo algo llamado Sun.js que está reaccionando a los cambios del navegador y actualiza el DOM frente a pues el modelo que tiene Angular. Recuerda que esto lo toco mucho más a fondo en el video de Signals que te voy a dejar aquí en la descripción del video o como en las tarjetas de YouTube. Pero ok, ¿cuál es el cambio? Entonces vamos a ver lo siguiente. Ya no haríamos esto de esta manera, sino que nosotros ahora podríamos ejecutar algo llamado una señal. Entonces vamos a verlo. Y precisamente ya podemos utilizar la versión número 16. Esto se puede utilizar solo en la versión número 16. Es más, fíjate que aquí hay algo llamado sound. Esto ya lo podríamos quitar y vamos a verificar qué versión hay. Fíjate que acá está en la versión 15. Podríamos decirle que queremos esto en la versión número 16. Entonces aquí yo voy a actualizar todas las dependencias a lo más actual, o sea, lo último. Fíjate que aquí esto en la 16. Recuerda que aquí estoy utilizando Starblix, un editor en línea, pues para hacer esto más sencillo. Listo, entonces aquí ya básicamente todo queda en la versión 16 y yo voy a quitar Sun.js de acá y voy a utilizar el nuevo modelo reactivo. El nuevo modelo reactivo, pues precisamente esto viene desde el core y voy a traer algo llamado signal. Entonces aquí simplemente declaro esta variable y le digo que esto va a ser una señal. Y le digo que mi valor es Nicolás. Ok. ¿Cómo yo precisamente cambio el estado de este valor? Fíjense que antes básicamente lo que hacíamos es simplemente cambiar el valor directamente, pero ahora vamos a tener algunas funciones como set. O sea, como eso es un signal, vamos a tener funciones y ahora le digo que pues este es el cambio. Ok, y ahora ¿cómo imprimimos? Fíjate que ahora estamos imprimiendo name y si está imprimiendo como una función rara. Eso es porque ahora tendríamos que ejecutar para poder obtener el valor de esa función. O el valor que hay dentro de esa señal. Entonces si yo le doy change, va a ocurrir lo mismo, pero fíjense que la API cambia. Ok, hagamos algo más.
Entonces, por ejemplo, ahora tenemos un last name y pues la declaro también como señal. Entonces tengo aquí Molina. Perfecto, hasta ahí nada raro. Pero vamos a hacer algo muy interesante, que es como computar básicamente dos valores. Y esto es algo parecido a lo que hacíamos con los pipes, pero ahora se puede hacer de forma más reactiva. Entonces vamos a poner full name y vamos a decirle que al final quiero pues un cómputo de dos señales. Entonces aquí traigo computed y le voy a decir que esto es una función. Normalmente esto es una arrow function. Y entonces voy a, pues, digamos que concatenar los dos valores de una señal. En este caso, pues podría utilizar this.name. Y recuerda que lo tenemos que ejecutar. Para obtener el valor tendríamos, cada vez que tenemos una señal, tenemos que ejecutarlo. Entonces ahora vamos a tener otro valor. En este caso sería this last name. Y lo ejecutamos. Y ahora ya no voy a imprimir el name, sino full name. Entonces lo cambio y tendríamos Nicolás Molina. Pero algo interesante es que si yo cambio, recuerda que aquí si yo cambio, voy a cambiar solo el name y aquí va a estar un precómputo en el cual si reacciona pues una de esas señales, pues va a recomputarlo. Entonces le damos change y pues aquí tenemos ese pequeño cambio. ¿Ok? Esta es una nueva API de cómo funcionaría el nuevo modelo reactivo. Recapitulemos un poco qué acaba de pasar ahí en ese ejemplo que vivimos en código. Básicamente tenemos dos variables que son signals. Bueno, realmente tenemos tres, solo que una es computada, es decir, es el cálculo de dos otras señales y lo podemos ejecutar de esa manera. Recuerda que por detrás la iniciativa es que tengamos cambios realmente granulares para que tengamos un performance muchísimo más alto al que teníamos normalmente en Sun.js con Angular. Entonces este es un nuevo modelo de reactividad que realmente ha dado mucho de qué hablar y es una propuesta que tiene Angular para realmente hacer cambios muy granulares a nivel de render, a nivel de componente. Entonces recuerda, tenemos esta nueva primitiva llamada signal y luego precisamente podemos hacer cambios hacia cada una de las señales con precisamente funciones como set, es una de esas que tenemos para hacer ese cambio, y también tenemos otras como update, mutate. Recuerda, voy a ver un video más específico y haciendo aplicaciones un poco mucho más complejas utilizando este nuevo modelo. Y también tenemos pues precisamente cómo nosotros ejecutamos y cómo nosotros precisamente renderizamos. Fíjate que ya tenemos que ejecutar, no solo imprimimos como antes teníamos o era clásico hacerlo en Angular, sino que ahora una señal necesitamos ejecutarla para obtener su valor. De por sí eso es muy importante para que realmente el modelo de reactividad muy granular sirva. Y finalmente también tenemos esta API para computar cosas que lleguen de acuerdo a las señales. Entonces esto es muy interesante, cambia un poco el modelo. Realmente también podrías trabajar sin Sun.js o bueno, con Sun.js precisamente, o sea, con el modelo de reactividad antiguo en el cual pues simplemente como lo teníamos declaramos una variable, la configuramos y ya. Pero recuerda que por detrás hacer ese cambio hace que Angular tenga que hacer muchas cosas por detrás para realmente detectar ese cambio. Con la propuesta de señales es mucho más preciso y tenemos un performance mucho más alto, parecido precisamente a frameworks como Solid.js, que es donde un poco se inspiraron para pues incluir las signals dentro de Angular. Bien, pero aquí entonces también hay una discusión y es sobre RxJS, porque RxJS era la librería que por defecto se utilizaba para hacer reactividad. Entonces, ¿cómo va a funcionar esa operabilidad o interoperabilidad entre los dos modelos reactivos? En esta versión igual Angular lanzó precisamente un paquete para hacer esta interoperabilidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero pasar de un signal a algo como un observable? Pues precisamente dan una parte dentro del core que lo podemos importar como core rx interop. Y básicamente una signal la puedo volver un observable y pues trabajar como pues si fuera un observable en el caso que ya estuviéramos adecuados a trabajar con este tipo de cosas. Recuerda por ejemplo que aquí hay un cambio muy interesante y es que nosotros cuando, por ejemplo en el ejemplo que vimos hace un momento, por ejemplo en el cual yo solo tenía por ejemplo una variable, voy a tener aquí title
y por aquí otra cosa. Esto podíamos cambiarlo como de forma directa, pero no era reactivo. Es decir, Sun.js tenía todo el trabajo de ver y detectar el cambio, pero realmente no tenía un subscribe, por ejemplo, para hacer un modelo pues reactivo. Para eso tendríamos que volverlo un observable y nos suscribíamos al cambio de ese valor. Ahora con las signals esto ya viene por defecto. Esto entonces no lo teníamos, esto no es como reactivo por defecto, pero una señal sí es reactiva por defecto. Tiene un modelo de suscripción, de cambio, etc. Y eso es un poco también lo que cambia en esa API. Por eso precisamente, pues una señal podría volverse un observable. Yo puedo volverlo un observable y luego suscribirme a él, tener un pipe, etc. Así como puedo volver un signal, un observable y trabajar con esas dos cosas, pues también puedo volver a un observable, lo puedo volver una señal. De eso se trata esa interoperabilidad. Entonces, si yo tengo un servicio que por alguna razón es un observable, por ejemplo, es muy normal que el estado del usuario esté ahí en un observable para pues ver si cambia o no ese estado de la sesión. Es muy normal que lo hubiéramos traído en un observable porque era la manera. Pero ahorita también podríamos transformarlo en una señal y también vamos a tener un método llamado toSignal en el cual un observable lo puedo trabajar también como señal. Una cosa muy importante también a notar es que las señales se están volviendo en ese modelo de reactividad de forma transversal en los frameworks. Por ejemplo, Qwik tiene signals, Solid.js tiene signals, Vue.js de por sí ya lo tenía hace mucho, pero lo llaman de otra manera, y Pre-React también lo tiene. Es un modelo de señales del modelo reactivo que funciona muy bien sin tanto código, sin tanta complejidad, como RxJS, que es un poquito complejo como de empezar a entender, de utilizar los pipes. De por sí eso es una versión muy pequeña de pues, un modelo reactivo como el que nos ofrece RxJS, pero bastante funcional para lo que necesitamos y sin tanto código, y sobre todo mejorando muchísimo el rendimiento de nuestras aplicaciones. Ahora hablemos de la segunda cosa que nos trae este release, y es hablar de hydration. Y básicamente aquí, para entender este feature, también hay que entender cómo nosotros hacemos rendering en Angular normalmente. Nosotros en Angular casi que tenemos dos opciones, pero realmente existen más opciones y nuevos frameworks como Qwik, es más, React con los React Server Components, Qwik, Astro han traído bastantes cosas interesantes en cómo hacer esto mucho mejor, y no solo cómo tener esas dos opciones, sino algo intermedio y varias estrategias para hacerlo mejor. Ahora, nosotros en Angular tenemos el renderizado del lado del cliente, pero también podemos hacer renderizado del lado del servidor con paquetes como Angular Universal. Entonces, normalmente, ¿qué beneficios tenemos allí? Nosotros cuando hacemos solo renderizado del lado del cliente, todo el render lo hace el navegador, el browser. Entonces, básicamente le pasamos todo nuestro JavaScript y él se encarga como de darle vida a esa aplicación desde el lado del browser. Esto tiene algunas desventajas, y es precisamente que como todo lo renderiza el navegador, no viene pre-renderizado desde el servidor, lo que hace que en motores de búsqueda sea difícil indexar este contenido. Entonces esto tiene unas desventajas, por ejemplo, para sitios como un e-commerce. Un e-commerce le gustaría estar indexado en motores de búsqueda para que encuentren nuestros productos, pero como no vienen renderizados desde el servidor, pues es muy difícil hacer esa indexación. Además de otros problemas que conlleva esto, como de SEO y también de rendimiento, porque precisamente como el cliente no recibe todo ese render y a él le toca hacer este render, pues hay un tiempo un poco más de demora en que pues haga ese pintado de la página. Ahora, por el otro lado, si solo hiciéramos server-side rendering, perdemos toda la parte interactiva, y al final es lo chévere de hacer aplicaciones modernas con cosas como Angular, como React, como Vue, es dar esa interacción y no simplemente hacer renderizado, porque para eso utilizaríamos frameworks como Laravel, Laravel, Django, Ruby on Rails, que se encargan solo de hacer renderizado del lado del servidor. Nos dan todo el renderizado, pero es muy poco interactivo, y realmente tenemos aplicaciones, y las aplicaciones modernas son altamente interactivas. Entonces, ¿cómo podemos tener, o cómo logran estos frameworks tener como una unión entre los dos? Precisamente con hydration. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, cosas como Angular Universal hacen que nosotros podamos pre-renderizar el contenido
desde el servidor, entregárselo pre-renderizado hacia el navegador básicamente vuelve a pintar esa página, le vuelve a dar vida de forma interactiva. Ese proceso es el que llamamos hydration. Cuando el servidor nos manda ya algo, pero pues cuando llega el browser le damos como vida a esos componentes y inyectamos como toda esa interactividad. A ese proceso se le llama hydration. Y normalmente eso tiene también pues un costo. El costo precisamente es que en algunos momentos pues hacer hydration puede ser complejo, puede ser muy forzoso, y en el caso de Angular en particular hay como un pequeño flip, como que se ve un poco esa hydration, como que hace flip la aplicación cuando ya se hidrató completamente, y eso puede pues producir malas experiencias en nuestras aplicaciones. La novedad precisamente en esta versión es que ahora tenemos con esta nueva como provider dentro de nuestra aplicación, se llama Provide Client Hydration. Angular ya no destruye como todo el hydration y hace este flip, como que le enviamos todo desde el servidor, y cuando hace hydration desde el cliente pues como que vuelve a pintar y como que parpadea la página. Pues precisamente ya no pasaría esto, porque ahora hacen hydration o hidratación no destructiva, realmente empiezan a reutilizar ciertas cosas, y esto es solo el primer paso, precisamente el primer paso a soportar. Y este año en particular, y Angular en particular, junto a los signals y al modelo reactivo, le empieza a poner o quiere ponerle foco a hacer o tener mejor soporte de server-side rendering y por ende mejores modelos de hydration. ¿Por qué? Porque precisamente en el mundo del frontend esto se está volviendo en un estándar. Ya no solo hacemos renderizado del lado del cliente, sino que por defecto queremos entregar muy buenas experiencias con muy buen rendimiento, y parte de lograr ello es hacer server-side rendering y tener una técnica de hidratación que no sea tan brusca y que tenga un alto rendimiento. Este es apenas el primer paso, y este primer paso de por sí ya trae unas mejoras muy interesantes, y Angular los comparte, y es un 45% de mejora en una métrica especial que es el Largest Contentful Paint, que es básicamente qué tan rápido carga una página. Recuerda acerca de cómo una página es medida, casi que las métricas de rendimiento de una página son 3, que son los Core Web Vitals, que es precisamente casi que tan rápido carga, qué tan rápido yo puedo interactuar con ella y que esté estable, que no sé si les pasa a veces cuando uno carga un sitio que empieza como a moverse en lo que está cargando. Eso se llama el Community Layout Shift, y si hay muchos movimientos, eso Google lo penaliza. O las métricas se penalizan, y pues quiere decir que no es un sitio tan chévere o tan bueno, y no significa que sea chévere, sino que realmente en los motores de búsqueda, si nosotros tenemos malos estos índices, los Core Web Vitals, puede que nosotros salgamos más abajo dentro de pues una búsqueda como tal, entonces pues perjudica el negocio como tal. Entonces, de nuevo, haciendo hydration o haciendo server-side rendering con Angular, hacemos que sea más rápido, y con la hidratación no destructiva que proponen en esta versión 16, esa métrica se mejora en un 45%. Entonces ya podrías mejorar rápidamente esta métrica y evitar ese flip precisamente en la pantalla simplemente con actualizar. Recordemos un poquito que el Largest Contentful Paint se mide realmente cuando pues ya cargó toda la página. Hay otras métricas que van un poquito más antes, como el First Paint o el First Contentful Paint, pero el que nos interesa es cuando ya se cargó toda la página, y ese es en el que mejoraríamos. Sin embargo, de nuevo, este es apenas un primer paso para un montón de planes que tiene Angular para mejorar este proceso de hydration. Y realmente hay una cosa muy interesante, y si se pueden pasar a leer un artículo que tiene también Angular de cuáles van a ser los siguientes pasos para el server-side rendering en Angular, y dan este primer paso evitando este flip en la pantalla y no haciendo hydration destructivo. Pero tienen muchas iniciativas interesantes para hacer partial hydration, básicamente ir haciéndolo a medida que realmente vayamos necesitando algún componente, o hasta evaluar el concepto de resumability que está trayendo propuestas como frameworks como Quick, en donde se manda 0.js y se reanuda en el servidor. Es un concepto bastante loco, bastante interesante, y estaré hablando de él mucho más a fondo, pero
empiezan a evaluar técnicas bastante interesantes para implementarlas desde Angular y que vamos a ver también en los próximos releases. Pero al menos en el número 16, vas a poder disfrutar de una mejora en el 45% simplemente actualizando. Y otra de las novedades que también tenemos en Angular son los componentes standalone. Y esto recuerda que es empezar a dejar aplicaciones sin módulos. Es una aplicación que funciona sin módulos. Nosotros en Angular ya estamos adecuados a trabajar con este concepto de programación modular y ya lo tenemos pues muy inherente en lo que nosotros somos como Angular developers, pero Angular está proponiendo pues precisamente quitar el concepto de los módulos y desarrollarse módulos, y a esto le llamamos los standalone components. Y en esta versión número 16 nos proponen dos formas o ayudas dentro del CLI para trabajar con los standalones. Nosotros de por sí ya podemos trabajar con los standalones, y recuerden que igual Angular mantiene su promesa de ser retrocompatible y hasta interoperable. ¿Qué quiere decir? Muy similar a los signals, tú puedes trabajar como venías trabajando y no va a haber ningún problema, y puedes en la misma aplicación trabajar con signals y también con el modelo de reactividad y va a funcionar, pero también puedes trabajar con aplicaciones standalone que sean modulares, entonces vas teniendo ese híbrido, así como puedes tener una aplicación totalmente modular o una aplicación totalmente sin módulos, pero podrías tener un híbrido y ciertas partes de la aplicación ser standalone y otras módulos. Sin embargo, Angular en esta versión propone un comando que promete migrar toda tu aplicación de módulos a una aplicación sin módulos. Esto es un poquito complejo en cuanto a cómo ellos analizan toda tu aplicación y la transforman en una aplicación sin módulos. Si vas a explorarlo, hazlo con cuidado, hazlo en una rama aparte, mira que todo corre bien, porque pues pueden haber varias cosas allí, pero sin embargo, prueba este comando si quieres cambiar toda tu aplicación y él automáticamente te hace tu migración de una aplicación en el cual ya trabajaría con full standalone components. Entonces te invito a que pruebes ese comando y voy a hacer un video específico de cómo utilizarlo y cómo nos va precisamente migrando una aplicación utilizando este comando. El otro comando también es si tú ya quieres iniciar con una aplicación que por defecto utilice el standalone. Entonces harías o mandarías el comando ng-new, nombre de tu aplicación, standalone. Entonces de esa manera pues tendríamos aplicaciones, componentes, donde le enviamos esta banderita de standalone y crea componentes, o la aplicación ya queda de esta manera. Un ejemplo de ello es esta aplicación que acabamos de hacer con Signals. Fíjense que esta aplicación no tiene módulos. Y esto es muy interesante. Esta aplicación, si se fijan muy bien, es solo un archivo. Fíjense que tenemos el package, el angular.json, esto que es un index.html que es pues como el template inicial, tenemos unos estilos globales, pero fíjate que solo hay un archivo, no tenemos módulos, routing. Obviamente esta aplicación es muy chiquitita, pero es una aplicación que no tiene un solo módulo. Fíjate que aquí precisamente yo hago el componente, este componente que se llama app, y le hago el bootstrap a la aplicación, es decir, arranca esa aplicación que es un solo componente. Este componente es standalone, quiere decir que no pertenece a ningún módulo y puede trabajar con él. Este es un ejemplo sencillo en el cual ya es una aplicación sin absolutamente ningún módulo trabajando en él, es simplemente un componente que se parece mucho a pues frameworks como Vue, como React, en el cual cada vez que desarrollamos en esos frameworks no tenemos este concepto de programación modular, simplemente vamos dejando componentes, pues servicios, etcétera, ordenados, eso sí, por carpeta, por folder, por dominio, pero realmente no tenemos el concepto de módulo. En Angular sí lo teníamos. Ahora pues dejaríamos de tenerlo y empezaríamos a tener aplicaciones sin módulos. No significa que perdamos la arquitectura de una aplicación, no significa que ahora la aplicación sea desorganizada. Podemos seguir manteniendo una buena arquitectura, pero ahora simplemente eso de los módulos hace parte de algo que puede ser opcional en el futuro y podríamos estar viendo ese tipo de aplicaciones. Otra de las grandes novedades de esta versión 16 es el soporte oficial a Vite como parte del proceso de transpilación, compilación, la parte en la que construimos nuestra aplicación como tal y en la que TypeScript
pasa por un proceso, si estamos utilizando algún preprocesador como SAS, pasa por otro proceso y básicamente alistamos todo para que nuestra aplicación pues funcione. Nosotros tenemos dos formas, una versión o una forma de trabajar en forma de desarrollo, que es la que utilizamos en local para trabajar, y otra forma que es la de producción. Básicamente Angular ha estado haciendo varios experimentos con ESBuild para hacer esto muchísimo más rápido. ESBuild está escrito en Go, entonces precisamente por eso es extremadamente rápido, y si lo comparamos con cosas como Parcel, Rollup o Webpack es muchísimo más rápido. De por sí en sus versiones nos dice que es un 57% más rápido al explorar este tipo de empaquetadores y ya no utilizar cosas como Webpack sino ESBuild. Sin embargo, en esta versión, en la versión número 16, traen como la fusión entre Vite y ESBuild. Vite también utiliza ESBuild en ciertas partes, pero Vite lo vamos a utilizar en Angular en la parte del servidor de desarrollo, acelerando precisamente esas compilaciones, ese proceso en el que escribimos y pues hay un cambio, el chain detection o el reload precisamente en nuestros archivos, y pues vamos viendo los cambios en nuestro navegador y vamos desarrollando. Pues ahora vendría todo ese proceso, viene con Vite, y cuando nosotros compilemos para producción, todo ese proceso va a ser directamente con ESBuild, precisamente para compilar y dejarlo muy optimizado y con gran tiempo, o sea, es decir, va a demorarse muchísimo menos. Recuerda que esto también tiene grandes ventajas en sistemas de integración continua. Por ejemplo, cuando nosotros corremos pruebas en servidores de integración continua, o cuando nosotros hacemos deployment en servidores de integración continua en donde tienen que correr este proceso y luego lanzar en producción de forma automática, pues este proceso, si la aplicación es muy grande, puede que empiece a demorarse y a gastar cierto tiempo allí, pero gracias a estos compiladores pues ahora demoraría muchísimo menos. Si lo quieres probar, simplemente tienes que ir a tu Angular JSON y cambiar esta parte en donde dice Build Angular Browser y lo cambias por Build Angular Browser ESBuild, y con eso ya estarías utilizando esta nueva opción. Otra gran novedad que tenemos en esta versión, la versión 16, es que Angular ahora va a soportar Jest como framework para correr unit testing, es decir, todo lo que tenga que ver con pruebas unitarias ahora soportaría directamente frameworks como Jest. Recordamos cuál es el ecosistema actual de pruebas en Angular. El ecosistema actual es pues Angular como framework de desarrollo, pero como framework de unit testing utilizábamos Jasmine, y como test runner, es decir, el que corre las pruebas, es Karma. Bien, y van a haber cambios en esos dos, tanto en Jasmine como en Karma, y eso es lo que trae la versión 16. Ahora, en vez de Jasmine, vamos a utilizar Jest, uno de los frameworks más soportados y más queridos por la comunidad para escribir unit testing, y de por sí mucha comunidad ha estado escribiendo pues como plugins y cosas para hacer mucho más fácil este trabajo, y Jest es un gran framework para hacer pues unit testing. Sin embargo, no te preocupes, Jasmine y Jest realmente se parecen muchísimo. Casi que todos los frameworks de unit testing, su API es muy similar. Entonces realmente el cambio no va a ser brusco, y casi que a veces es solo cambiar de motor. Es decir, es cambiar Jasmine por Jest, pero casi que todas las pruebas unitarias siguen luciendo igual. Nos sirve la misma base de código. Solo que ahora ya no utilizaríamos Jasmine, sino Jest. Y para probarlos, lo único que tienes que hacer es instalar obviamente Jest. Entonces esa es la línea de arriba, npm install Jest, y lo guardas como una dependencia de desarrollo, y luego vas a tu angular.json, vas a la parte de test y vas a decirle que en build angular lo va a hacer con Jest, y ya, y simplemente con eso ya puedes empezar a trabajar con Jest dentro de Angular. Sin embargo, no es lo único que cambia. Recuerda que también teníamos Karma como test runner. Realmente Jest también puede correr las pruebas, solo que él normalmente lo hace con Node, es decir, lo hace como directamente con la API de Node y hace mock de todo lo que tenga que ser render. Pero normalmente en Angular pues estamos construyendo una aplicación web, entonces una buena práctica es no probarlo con una API de Node y hacer mocks de los componentes o emular como ese navegador, sino realmente probarlo en un navegador. Para ese tipo de cosas teníamos a Karma. Karma era como esa forma en la que corríamos esas pruebas en un navegador real.
y pues veíamos si realmente la aplicación funcionaba. Que es totalmente diferente, por si acaso, a hacer end-to-end testing, como por ejemplo con frameworks como Cypress o como Playwright, que también utilizan el navegador pues para hacer end-to-end testing. Pero aquí estamos hablando de unit test, correr unit test no con base a un motor emulado de un navegador, sino realmente correr directamente dentro de un navegador esas unit tests o esas pruebas unitarias, que es diferente a hacer pruebas end-to-end. Bien, entonces el cambio aquí es que ya cambiamos Jasmine por Jest y cambiaríamos a Karma por Web Test Runner, que es también una parte del ecosistema en el cual pues están corriendo este tipo de pruebas. Y de por sí esto es interesante porque podemos elegir con qué motor correrlo. Por ejemplo, podemos correr Playwright, que es un framework muy interesante para hacer end-to-end, Puppeteer, Selenium o varios motores pues para correr y soportar este tipo de pruebas. Algo que me gusta mucho de esto es, por ejemplo, que Angular había creado Karma. O sea, el equipo de Angular o parte de Karma se había creado para hacer este tipo de pruebas ligado a frameworks como Angular. Entonces, Karma va a estar deprecado, Karma va a dejar de existir y como que Angular se va liberando de ciertas cosas para poder dedicarse a el framework como tal, a Angular. Por ejemplo, ya habíamos salido de Protector, que era también un framework que el equipo de Angular había construido para hacer pruebas end-to-end, pero ya el ecosistema eligió sus herramientas para hacer end-to-end. Playwright, Cypress, que son herramientas y equipos totalmente interesados y enfocados a hacer bien ese trabajo. Entonces, Angular está dejándole ese trabajo pues a las personas y a las comunidades y a equipos de ingeniería que están enfocados en resolver ese problema. Y Angular entonces se quita cosas pues de su cargo básicamente y solo se ocupa de Angular. Entonces Angular ya se desocupó de Protector y ya podemos utilizar otras cosas como Cypress o como Playwright, y en este caso ya deja de mantener a Karma, que era este Test Runner, y se lo pasa precisamente a Web Test Runner, que es otro equipo totalmente diferente al equipo de Angular, al equipo de Google, que se encarga de mantener este tipo de librerías y que pues precisamente su enfoque es ese. Entonces como que se van liberando de tanto alcance y se enfocan precisamente en seguir manteniendo Angular y conectarlo con lo que está actual en la comunidad, como por ejemplo pues el soporte a Jest, que sería como el framework ahorita más famoso y el que más tiene soporte en este momento para hacer unit testing. Y estas son las 5 cosas más importantes que destaco de esta versión 16 de Angular. Hay muchas cosas más también interesantes, pero estas son las 5 más importantes que a mi parecer realzan más en toda la comunidad y tienen un impacto en el rendimiento y en la experiencia de nosotros como desarrolladores. Entonces recuerda, tenemos reactividad, hydration, la migración automática a standalone components, soporte a Byte y ESBuild y también a Jest y pues Web Test Runner para hacer unit testing. Recuerda que de cada uno de estos temas voy a subir un video en particular, ya entrando más a fondo, probando la API, corriéndolo, haciendo una migración de un proyecto de Angular 15 a la 16, probando Hydration, etc. Entonces voy a tener un video en particular de cada uno de estos temas, explorándolo más a fondo para que veas cómo se usa, cómo se opera, cómo se migra. Y también de algunas otras novedades que pues no alcanzaron en este video, pero que también son bastante interesantes. Así que recuerda que al final Angular sigue uno de los frameworks más importantes en el ecosistema del desarrollo web, y él también se está actualizando y tenemos una comunidad bastante interesante. Así que recuerda que también me puedes seguir en este canal, puedes suscribirte para estar pendiente de esos videos, también me puedes seguir en mis redes sociales como LinkedIn, Facebook, Instagram. Y pues no siendo más, nos vemos en la próxima.